Hola, feliz y bendecida tarde tengan todos. Sean bienvenidos a nuestro primer encuentro virtual, que será el primero de varios. Quien les habla, la docente de Práctica Profesional 2, Jenny Mar Álvarez. Un saludo muy cordial a todos los estudiantes que ya se unieron a la clase el día de hoy. Espero que la clase del día de hoy sea muy fructífera y satisfactoria para todos, ya que a partir de acá es donde van a realizar sus acercamientos a las instituciones educativas, como lo indica la práctica profesional 2. El día de hoy damos inicio a la temática diagnóstico pedagógico integral. Quizás muchos no saben qué es un diagnóstico, aunque no lo creo. Ya estamos en un semestre avanzado donde deben conocer qué es un diagnóstico. Por lo menos que el día de hoy vamos a explicarles qué es un diagnóstico, para qué lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a realizar. Bien, entonces iniciamos. Primero que todo, vamos a definir qué es un diagnóstico. Según Vázquez 2012, señala que un diagnóstico es el proceso que describe, analiza y determina la realidad de la institución y de sus ámbitos educativos. Dentro de los tipos de diagnóstico, nosotros vamos a encontrar diagnóstico comunitario, diagnóstico organizativo, diagnóstico administrativo y diagnóstico pedagógico. En este caso, vamos a trabajar con lo que es el diagnóstico pedagógico, que según Celaya 2010 menciona que es el proceso permanente, continuo de construcción y valoración de la práctica educativa para la sensibilización, y determinación de las necesidades educativas de los escolares en pro de la actualización de un aprendizaje desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es aquí donde nosotros vamos a darnos cuenta cuáles son las necesidades específicas que presentan los estudiantes dentro de un aula de clase. ¿De qué manera? Con la observación que nosotros vamos a realizar o que ustedes van a realizar dentro del aula de clase. Para realizar el diagnóstico nosotros debemos cumplir con 5 pasos. 1, que es la planificación. El número 2, que es la recogida de la información. Y el número 3, que es análisis de la formación. El número 4, caracterización. Y el número 5, intervención. Vamos con lo que es la planificación. ¿Qué se va a planificar? En la parte de planificación es donde vamos a hacer la determinación de dimensiones y elementos a recolectar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? ¿Qué es lo que vamos a recolectar? También la selección de las técnicas e instrumentos que nosotros o que ustedes van a realizar al momento de realizar esa observación. Para ustedes hacer un diagnóstico van a utilizar técnicas e instrumentos de recolección de datos y esas entran en la parte de planificación porque no podemos llegar a la institución con las manos vacías sin saber qué vamos a hacer. Posteriormente tenemos la recogida de la información. Dentro de la recogida de la información tenemos un aspecto muy importante que es la revisión del PIC de la institución educativa donde vamos a ser asignados. ¿Qué es el PIC? El PIC
es el proyecto educativo integral comunitario. Todas las instituciones educativas, independiente el nivel, sea preescolar, sea básica o media diversificada, cuentan con un PEI, que es donde ellos reflejan eh, todo lo relacionado con la institución, la parte organizativa, la parte administrativa, cuántos docentes, cuántos estudiantes, cuánto personal administrativo y obrero, cuáles son las debilidades de la institución, cuáles son las fortalezas, cómo es la estructura. Todo eso ellos lo tienen reflejado dentro del PIC. Continuamos. En tercer lugar tenemos el análisis de la información. ¿Qué se va a realizar allí? Allí es donde vamos a categorizar las necesidades observadas, vamos a hacer un listado de situaciones o problemáticas y por último vamos a jerarquizar para determinar una sola necesidad prioritaria. En cuarto lugar, tenemos lo que es la caracterización. ¿Qué se va a hacer en la caracterización? Vamos a describir la necesidad priorizada, vamos a explicar cuáles son las causas que está causando esa necesidad y qué consecuencias puede traer esa necesidad a futuro. Y por último tenemos la intervención, que es el diseño de acciones a seguir. Nosotros o ustedes como investigadores, lo que observaron, la necesidad que tuvo, que es la más priorizada en este caso, ¿qué estrategias van a aplicar ustedes para contrarrestar esa necesidad existente, para contrarrestar ese problema? ¿Sí me explico? ¿Claros hasta ahora? Si tienen alguna duda, pueden ir a la opción, levantan la manito, me realizan la pregunta y con gusto se les atenderá. Tienen que ir claro a la institución educativa, no pueden haber dudas. De igual manera, el que no pudo estar presente en la clase el día de hoy, esta clase va a quedar pregrabada para que posteriormente la puedan ubicar. También estaré aclarando dudas por el grupo de Telegram. Es muy importante. Bien, continuamos. Para realizar el diagnóstico debemos cumplir con un cuadro de componentes. Debemos considerar en el diagnóstico lo que es el componente cognitivo, componente social, componente emocional y componente físico. He aquí lo que nos indica que es lo que debemos observar en la institución educativa y en el aula de clase, en la conducta de los estudiantes. En el componente cognitivo tenemos el conocimiento previo acerca de las unidades temáticas a desarrollar. Cuando ustedes estén dentro del aula de clase como observadores y el docente de la unidad curricular o el área de formación esté dando su clase, ustedes se van a dar cuenta si los estudiantes tienen o no conocimientos previos de lo que el profesor les está hablando. También van a determinar si el estudiante tiene habilidades investigativas y cómo es la etapa de desarrollo cognitivo del estudiante. En el componente social tenemos la finalidad del PEI, que como se los mencioné anteriormente, el PEI se lo pueden pedir prestado a un personal directivo de la institución, lo revisan, extraen de allí lo que ustedes consideren más importante. También deben mencionar cuál es el nivel socioeconómico predominante en los estudiantes, cantidad de alumnos discriminados por sexo, cuántas hembras, cuántos varones, realización de actividades deportivas, culturales y recreativas, existen o realizan en instituciones este tipo de actividades. Todo eso ustedes deben ir tomando nota. ¿Cómo es el manejo del vocabulario en los estudiantes y en el personal? Relaciones interpersonales. ¿Cómo son las relaciones tanto del personal docente, administrativo y obrero y del personal y de la comunidad estudiantil? Trabaja en equipo y formas de agrupación en la institución.
participa la comunidad. Este aspecto es muy importante. Participa la comunidad en las actividades que realiza la institución. De todo eso deben tomar nota. También tenemos lo que es el componente emocional. Aquí entra la conducta emocional del estudiante, lo que es el autoconcepto, la autoestima, motivación, intereses, expresión de afectos y sentimientos. Muchas veces el estudiante va desmotivado a la institución y es el docente que está con ellos quien se da cuenta de eso. También tenemos lo que es el componente físico. Aquí van a tomar nota de la edad promedio y sexo de estudiantes observados dentro de la sección que les va a ser asignada. Existen estudiantes con alguna discapacidad física o mental y con dificultades visuales auditivas. Todo eso debe ir reflejado en las necesidades que ustedes van a determinar. ¿Claros hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, por acá comentan que tiene muy mala conexión. Bueno, Marcos, no se preocupe que la clase va a quedar pregrabada, como ya lo dije, para que usted pueda acceder a ella con más calma. Luego les paso el link de la clase por el grupo para que la puedan editar. Para diagnosticar es necesario que consideremos algunas de las siguientes técnicas e instrumentos. Como los mencioné en los 5 pasos anteriores, debemos tener algunas técnicas e instrumentos para recolectar la información observada. Entre las técnicas tenemos lo que es la observación didáctica. La observación didáctica tenemos la no participante y la participante. En la no participante, el observador establece contacto con la comunidad, el hecho o grupo que él está observando, pero permanece ajeno al mismo. Y en la participante, el observador está integrado en mayor o menor medida en el grupo al que debe observar. Tenemos también lo que es la entrevista, tenemos estructuradas y semiestructuradas. Las entrevistas estructuradas, utilizadas frecuentemente con preguntas cerradas o también conocidas como preguntas dicotómicas. Son respuestas exactas como por ejemplo sí y no. Tenemos semiestructuradas. Trabaja con cuestionarios abiertos, las opciones son más abiertas. Utilizando una guía con temas clave, adaptada flexiblemente el procedimiento y los temas de la entrevista a las necesidades del interlocutor. Aquí se hace la pregunta y tiene varias opciones de respuesta. Es como más abierta la entrevista. También tenemos como técnica la revisión documental. Se utiliza cuando las unidades de estudios o las fuentes son documentos, es decir, cuando la información que se requiere ha sido registrada. En este caso, ustedes van a utilizar esta técnica. ¿Por qué? Porque como lo mencioné anteriormente, deben realizar la revisión y extraer de allí lo más importante, la revisión del PIC de la institución. Es decir, que ustedes sí van a realizar una revisión documental, ya que el PEI de la institución ellos lo deben de tener de manera impresa o de manera digital. También tenemos lo que es la prueba diagnóstica. Es una técnica de evaluación que se caracteriza por comprobar hasta qué punto se han conseguido los objetivos propuestos. Determinar el grado de identificación y discrepancia entre estos y los resultados.
También esta técnica podría ser utilizada por ustedes, ya que pueden realizar una prueba diagnóstica en la unidad curricular que ustedes van a observar para determinar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes sobre esa unidad curricular o sobre los temas que se abordarán en la unidad curricular. Ahora vamos con la parte de los instrumentos. Entre los instrumentos tenemos cuadernos, en este caso bitácora socioeducativa, tenemos lo que es la grabadora y matriz de selección y jerarquización. Cuaderno o bitácora socioeducativa, según Pérez Serrano, 1998. Señala que se registra de forma detallada, completa y precisa las notas de campo, que alternan lo que se observa, experiencia propia de él, del que es la persona que está observando, en este caso ustedes, o de otras personas, es decir, las entrevistas, las encuestas que ustedes le han hecho a las otras personas también van reflejadas en este cuaderno o bitácora socioeducativa. Tenemos lo que es la grabadora, que registra conversaciones, entrevistas con los actores educativos, y la matriz de selección y jerarquización, que es donde se va a priorizar los problemas y o debilidades o necesidades, considerando los criterios determinados. Bien, la parte teórica ha sido hasta allí. Ahora les voy a explicar de manera detallada con ejemplos más o menos lo que ustedes van a hacer en la institución educativa, con unos ejemplos claros para que se guíen y sepan qué es lo que van a hacer dentro de la institución educativa. Revisemos el PEI de la institución que se nos fue asignada y veamos algunos extractos. Determinación y jerarquización de la situación problemática o necesidad. En este caso, yo tomé como ejemplo que fui asignada a una institución educativa llamada Dolores Álvarez, Liceo Dolores Álvarez. Me facilitaron el PIC de la institución, yo lo voy a leer o ya lo revisé y extraje de ahí 5 problemáticas o necesidades que para mí fueron de gran importancia. Se las menciono a continuación. Tenemos lo que es escasa incorporación de los padres y representantes y comunidad en general a las actividades que se realizan en la escuela y en las asambleas. Tengo en segundo lugar estudiantes con debilidades con la lectura y la escritura. En tercer lugar, tengo dificultad en el desarrollo lógico-matemático en los escolares. En cuarto lugar, bajo rendimiento de niños y niñas en años escolares anteriores. Y por último, escasez de valores sociales, éticos, morales, cívicos, entre otros, en los estudiantes. Esas son las 5 problemáticas o necesidades que yo observé son más importantes dentro del PIC. Bien, ahora me fui a observar dentro del aula de clases en la asignatura que me fue asignada. De acuerdo al acercamiento de la institución, y observé lo siguiente. Tengo acá 8 problemáticas o necesidades. Escribo la problemática y de una vez le coloco en un ladito a qué componente pertenece. Recuerden el cuadro de componentes cognitivo, social, afectivo y físico que les mencioné anteriormente. Entonces, en primer lugar, tengo uso de un vocabulario obsceno e irrespetuoso para los compañeros. Esto pertenece al componente social. Tenemos conductas agresivas dentro del aula de clase. Esto también pertenece al componente social. Tenemos campañas de prevención de enfermedades, jornadas de vacunación por parte del ambulatorio. Esto también pertenece al componente social.
Tenemos porte adecuado del uniforme, pulcritud en la presentación y adecuación de las normas establecidas. Esto pertenece al componente efectivo. Nosotros no solo vamos a observar las debilidades de la institución, también podemos resaltar las fortalezas que tiene. Y la número 4 es una de las fortalezas, pues usan correctamente el uniforme. 5. Resistencia para trabajo en equipo entre docentes y personal directivo. Esto pertenece al componente afectivo. 6. Impuntualidad frecuente por más del 50% de la matrícula de la sección. Esto pertenece al componente afectivo. 7. Construcción colectiva mensual de una revista literaria digital. Recoge las historias más creativas realizadas por los estudiantes a partir de situaciones cotidianas, de su vida o la de otras personas. Esto pertenece al componente cognitivo. Y por último, se incorpora rotativamente en los equipos organizados en el aula al compañero con trastorno de comunicación específico del lenguaje expresivo. Esto pertenece al componente físico. Recuerden que deben realizar bien sus observaciones. Si hay algunos estudiantes con alguna discapacidad o dificultad, esa debe ser una de las necesidades más importantes. Bien, una vez que ya seleccioné las necesidades existentes, ahora las voy a categorizar. ¿De qué manera? Lo cognitivo a lo cognitivo, lo social a lo social, lo emocional a lo emocional y lo físico a lo físico. Nos vamos al cuadro de componentes y ubicamos. Como allá en un ladito le colocamos aquí componente pertenece, ahora aquí las vamos a ubicar cada una en su sitio. Entonces nos vamos al componente cognitivo. Ya sabemos qué es la construcción colectiva de la revista literaria, estimulación a la investigación y práctica consciente e intencional de la escritura mediante la creación de historias a partir de temas cotidianos. En el componente social tenemos uso de vocabulario obsceno, conductas agresivas y violentas, campañas de prevención de enfermedades y jornadas de vacunación por parte del ambulatorio, participación nula de los padres y representantes. En el componente emocional tenemos porte adecuado del uniforme, resistencia al trabajo en equipo e impuntualidad frecuente por más del 50% de la matrícula total de la sección. Y en el componente físico mencionamos la presencia de un estudiante con necesidades especiales, trastorno de comunicación específico del lenguaje expresivo. Bien, ya que tenemos organizada en el cuadro de componentes toda la información que recolectamos, ahora vamos a hacer el listado de situaciones o problemáticas. Para hacer el listado de situaciones o problemáticas, nosotros vamos a seleccionar por lo menos dos necesidades con más importancia, las que nosotros consideremos son las más importantes por cada uno de los componentes. En este caso, yo seleccioné 6. Ustedes pueden seleccionar 6 o unas 2 más para llegar a 8. Entonces yo coloqué uso de un vocabulario obsceno e irrespetuoso para los compañeros de la sección. Esta es mi lista definitiva de problemas. Conductas agresivas y violentas, resistencia al trabajo en equipo, el consejo comunal no se involucra en el quehacer educativo, impuntualidad frecuente por más del 50% de la matrícula y participación nula de los padres y representantes. Entonces tengo mis 6 problemáticas existentes, las más importantes dentro de la institución. Ahora vamos a priorizar las debilidades considerando lo siguiente. Estas 6 problemáticas que yo seleccioné deben cumplir con estos 4 aspectos, 1, 2, 3 y 4 que ustedes ven acá. Impacto en el proceso educativo y relación con la finalidad del PEI. Posibilidad de relacionar con las unidades temáticas de alguna asignatura. Factibilidad de solución desde el ámbito académico y facilidad de generar integración con la comunidad.
Los problemas que se seleccionaron cumplen con alguno de estos aspectos, es decir, si nosotros tratamos de que los estudiantes tengan un vocabulario adecuado en la institución educativa, será factible. Es posible que lo relacionemos con una temática de una de las asignaturas. Claro, por supuesto. ¿A quién no le va a gustar tener o que en una institución educativa todos los estudiantes tengan un vocabulario excelente? Entonces, acá continuamos. Tenemos este cuadro, ¿verdad? Que se llama matriz de selección y jerarquización. Matriz de selección y jerarquización. Me disculpo, pero tengo inconvenientes con el mouse del computador. Esta matriz de selección y jerarquización tiene criterios, que en este caso son muy alto, que tiene un valor de 5, alto, que tiene un valor de 4, medianamente alto, que tiene un valor de 3, bajo, tiene un valor de 2, muy bajo, tiene un valor de 1 y un total. Y debilidades o necesidades, que son las que ya seleccioné finalmente en la lista. Tenemos el uso de un vocabulario obsceno, conductas agresivas y violentas, resistencia al trabajo en equipo, participación nula de los padres y representantes, y el consejo comunal no se involucra. ¿Qué vamos a hacer ahora después que tengamos esta matriz de selección y jerarquización? Este es un instrumento de recolección de información. Este instrumento nosotros debemos aplicarlo por lo menos a 10 actores de la institución educativa a la cual fuimos a hacer las observaciones. Yo les recomiendo que tomen 2 del personal directivo, 2 del personal administrativo, 2 del personal docente, 2 del personal obrero y 2 de los estudiantes. Observar. Y ustedes le van a explicar que este es un instrumento, que ustedes realizaron la observación, determinaron esas problemáticas fuertes y que ellos solo van a marcar, a seleccionar la que ellos, una sola, la que ellos consideren sea de más importancia. Una vez que los actores sociales le llenen el instrumento, ustedes proceden a realizar una multiplicación y una suma, la cual les va a arrojar el problema con más prioridad o el nudo crítico. Por ejemplo, ya acá este está resuelto. Y tenemos que 4 personas, este 4 que está acá significa que 4 personas marcaron que la participación nula de los padres y representantes es muy alta. Y ese muy alto tiene un valor de 5 puntos. Es este 5 que está acá, este 5 que está acá. Y este 4 son las 4 personas que respondieron. Entonces multiplicamos 4 por 5, 20. Colocamos el 20 acá y lo colocamos aquí en el total. Nos vamos a la otra necesidad. El Consejo Comunal no se involucra en el quehacer educativo. 2 personas seleccionaron que ese problema es medianamente alto y ese problema tiene un valor de 3 puntos y es por 3, 6 y lo colocamos acá. Bien, una vez que tengamos los resultados, como lo mencioné, el que tenga el mayor puntaje, ese va a ser nuestro nudo crítico, ese va a ser nuestro problema a priorizar. Luego, vamos a escribir lo siguiente. De acuerdo a la encuesta realizada, a las 10 participantes involucrados en las actividades educativas de la institución, en este caso Dolores Álvarez, la situación
Prioritaria a atender es la participación de los padres representantes en las reuniones y actividades convocadas por las instituciones, debido a que actualmente es no. Luego que apliquemos el instrumento y tengamos el problema priorizado, vamos a describir toda la información relevante de manera procesada. Para ello debemos considerar la siguiente estructura. En primer lugar, debemos dar una breve introducción que contextualice el rol y función de la institución educativa. Deben mencionar la institución, el nombre de la institución educativa, su ubicación, cuántos años tiene el servicio de la comunidad, cuántos años tiene, todo lo relacionado con la institución educativa. Posterior a ello, deben dar una descripción de la situación o problemática priorizada, en este caso la participación nula de los estudiantes, perdón, de los representantes. Y aquí van a incluir ustedes las estrategias que ustedes van a utilizar para contrarrestar esa problemática. Van a mencionar cuáles son lo que está causando esa problemática, cuál es la consecuencia que trae a futuro y qué estrategias ustedes van a utilizar para contrarrestar. En este apartado también deben hacer mención a las demás situaciones que ustedes detectaron, tanto las positivas como las negativas. Seguidamente, van a realizar ustedes como investigadores, a exponer de manera general las acciones que serían las adecuadas y las estrategias a utilizar por usted durante todo el desempeño profesional que ustedes van a tener en la institución educativa. ¿Cuántas sesiones de clase o van a atender a esa sección? ¿Cuántas estrategias van a utilizar? ¿Cuántas visitas van a utilizar para realizar esas estrategias? Todo lo van a explicar de manera muy detallada. Y ya para concluir y brindar apoyo y postura a la investigación que ustedes están haciendo, deben agregar una o dos citas de investigaciones previas relacionadas con la de ustedes, por supuesto, y o teorías que sustenten la investigación que ustedes están haciendo. Hasta aquí sería la parte del diagnóstico pedagógico integral. Bien, como les dije al principio, las dudas serán aclaradas vía teléfono. Así que espero por allí que me escriban. Continuamos con la actividad evaluativa de esta unidad temática. La actividad se llama Demuestra tu imaginación y consiste en que una vez que hayas visto la clase y revisado el material sobre la estructura del diagnóstico pedagógico integral, debes realizar un diagnóstico pedagógico integral hipotético de una institución educativa de tu comunidad. Yo les recomiendo que para la realización de este diagnóstico hipotético trabajen con la institución educativa donde ustedes cursaron su bachillerato, que ya sería para ustedes una institución conocida. Allí ustedes van a mencionar las necesidades presentes en la institución y en los estudiantes, tomando en consideración el cuadro de componentes cognitivo, social, afectivo y físico. Y es mucho más fácil porque ya ustedes estuvieron en esa institución educativa como estudiantes y más o menos saben cuáles son los problemas. En esta actividad evaluativa se estará evaluando, valga la redundancia, manejo de contenido, redacción, ortografía y presentación, análisis y creatividad. Esto ha sido todo por el día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, me pueden escribir por el grupo de Telegram y gustosamente les atenderé.
Que tengan un feliz y bendecido fin de semana a todos.